El tema de hoy se titula El amor vence todo temor. Y bueno, agradecido con el Señor primeramente por la oportunidad que me da nuevamente de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Es un gran gozo, es una grande bendición. Y pues sin más preámbulo quisiéramos comenzar hablando acerca de un mundo lleno de temor e incertidumbre. Eso es lo que caracteriza actualmente al mundo. Definitivamente, todas las eras, en todas las épocas ha habido situaciones por las cuales las personas viven pues con temor. El temor es parte de la vida de cada uno de nosotros seguramente en menor o mayor grado. Y bueno, cuando hablamos del temor, en esta vida hay muchas situaciones que nos generan miedo. El miedo a su vez no nos permite encontrar las respuestas correctas, las decisiones acertadas, el camino adecuado. Esto es porque habitualmente estamos pensando en función del miedo. Y si hacemos esto, no pasará esto. Y si dejamos de hacer a otro, no vendrá alguna situación. Y constantemente nuestras decisiones se toman a través del cristal del miedo. Nunca nos ponemos a pensar un poquito más allá de ese temor que nos rodea. Sin lugar a dudas, yo lo veo a diario. Yo lo veo con mis alumnos en la universidad, los veo en situaciones constantes de temor, de incertidumbre, de ansiedad, muchos de ellos en depresión. Y bueno, si lo vemos incluso más a fondo y a más detalle, encontramos que ya incluso en esta época actual los niños cursan con ansiedad, con depresión, y esto cada vez se dispara. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, vivimos en un mundo sumido en depresiones. Esa es la actual condición de nuestro mundo. Ahora, el texto base con el cual quiero abordar esta situación, quiero hablar acerca de este temor que nos embarga a cada uno de nosotros por muchas circunstancias. El texto base en el cual vamos a trabajar es Primera de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. ¿Qué relación tiene el amor con el temor? Parece complicado hallarle una relación a este texto, a este versículo bíblico, porque empezamos hablando de algo que es malo, que nos genera incomodidad, que nos tiene inmersos en pensamientos negativos quizá, y de repente encontraste la palabra amor. Bueno, tenemos que aclarar acerca de cómo la Biblia habla acerca del amor. Es decir, en el griego hay tres términos con los cuales la Biblia menciona el amor. De acuerdo al término que utiliza, entonces podemos entender el concepto. Es decir, cuando la Biblia menciona eros, traducido como amor al español, y nosotros lo leemos como amor, pero el fundamento o la base griega del vocablo es eros. Estamos hablando de una mera atracción física. Incluso hay una cuestión de índole sexual. Es lo que se refiere cuando aborda el amor en esta terminología, eros. Le subimos un poquito el nivel a ese amor y entonces lo podemos mencionar como filio, que quiere decir un amor fraternal. Es decir, es ese amor que tiene que ver con una mayor profundidad, como el que tiene un padre por un hijo, un hermano por un hermano o una hermana. Es ese amor filial, es correcto, de ahí deriva la palabra filial, ¿no? De ese tipo de amor. Incluso se puede dar entre amigos, en una amistad genuina, en una amistad profunda. Recordemos, por ejemplo, la amistad de David con Jonatán. Había un profundo amor entre ellos, y ese es el amor filio que se refiere la Biblia. Pero todavía, si queremos subir un poquito más el nivel a ese amor del que la Biblia menciona, está el término ágape. Ágape es ese amor que busca el bien de los demás. No mira la condición de a quien se le va a hacer el bien, no mira si esa persona a quien se le va a hacer algo bueno es un enemigo, es un amigo, o lo que hay ahí en las circunstancias que lo rodean. Realmente no, ese es el amor perfecto. Y precisamente este versículo que acabamos de abordar habla de ese amor ágape.
Me gusta abordar el siguiente texto para que veamos todo en contexto lo que es el amor, el significado del amor para Dios. Vamos a ir revisando un poquito ahí a través de la Biblia. Espero puedan tener su Biblia en mano o en su dispositivo y puedan ir. Voy a tratar de ir lento y la idea es poder tener el texto bíblico porque al final del día es el poder de la palabra de Dios el que habla a nuestro corazón. Y bueno, yéndonos a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 del versículo 28 al 31, dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hablando de Jesús, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué hablo acerca de este texto bíblico? ¿Qué es lo que quiero yo obtener a través de este texto bíblico? Estamos hablando del perfecto amor. Y entonces Dios nos da un mandamiento acerca del amor. Y el primer mandamiento, el primer grande mandamiento, como dice ese texto, es: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué amar a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Realmente el Señor lo necesita? ¿El Señor necesita nuestro amor? O algunos, como algunos han dicho o piensan, que el Señor es, Dios es egoísta, es ególatra, busca que todo mundo le alabe, le glorifique, le tenga como grande. ¿En realidad es así como muchas personas dicen? Les voy a decir la realidad de acuerdo a la Biblia. Dios es Dios con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. La gloria de Dios no depende del amor nuestro, de nuestra admiración, de nuestra adoración, del temor, del servicio o de cualquier cosa que venga de nosotros. No, el Señor está en su gloria y no depende de lo que hagamos nosotros. Y tercero, Dios es el hacedor, el creador y el sustentador de todas las cosas. Por conclusión, no necesita de nosotros. Esa sería la realidad. Si la quisiéramos ver así, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que no hay uno bueno que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismísimo Pablo, con todo su crecimiento espiritual, con ese llamamiento tan impresionante que el Señor Jesucristo le había hecho, él mismo decía que lo malo que no quería hacer era lo que hacía. Sin lugar a dudas, siempre hay una lucha entre hacer lo correcto y hacer lo malo. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero decir con esto es que definitivamente Dios no tiene necesidad de nuestro amor. Si lo quieren ver así, si lo quieren concluir así, esa es la realidad bíblica. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a que le amemos? Porque en el perfecto amor ya no hay temor. Miren, la forma en que vivimos actualmente es rápido. Todo es rápido. Tengo un par de hijas que si no les doy el celular en un momento preciso, no quieren ver cómo se ponen. Las nuevas generaciones están acostumbradas a que todo es videos cortos, lo que llaman TikToks, short, todo. Su mente está continuamente viendo una cosa tras otra, una cosa, ya no descansa, ya no se detienen, ya no reflexionan ni siquiera en lo que está sucediendo. Digo, no quisiera verme como esos típicos señores que dicen en sus tiempos, ¿no? Pero bueno, al menos cuando éramos niños podíamos ver una caricatura 30 minutos contando los comerciales y teníamos nuestra atención en algo así, en ese periodo de tiempo. Pero actualmente las nuevas generaciones no dejan de dejar correr su mente en cosas tan prontas. Bueno, no vayamos tan lejos. Todo lo que sea un dispositivo electrónico nos genera estrés. Vivimos estresados. No se digan cuando uno viene manejando y está viendo en el Waze que lleva 7:20 que va a llegar y de repente aumenta los minutos y dice, bueno, si yo no venía tan lento, ¿cómo es que aumenta los minutos? Y de repente uno le pisa lo más que puede y no le gana ni un minuto al Waze. Imagínense, o sea, ese es el estrés en el cual nos ha encajado el mundo. Y no quiero sonar fatalista o no quiero sonar incluso fanático, dicen algunas personas, ¿no?
Pero ese es el plan maestro de nuestro enemigo, ¿no? Sumirnos en un mundo donde todo va rápido, donde ya no tenemos tiempo de reflexionar, donde siempre queremos lo siguiente en todos los aspectos de nuestra vida y que eso terminemos en un grado de estrés, ansiedad, que al final nos sume en depresión. Porque eso dice la medicina. El camino a la depresión siempre comienza con la ansiedad. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a que le amemos? Porque en el perfecto amor ya no hay temor. En sí, lo que quiero decir es que es un beneficio para nosotros. Ya quedó claro que no hay un beneficio para Dios. No le damos nada a Dios nosotros, lo cual Dios no pueda tener, ¿no? Pero el amar a Dios nos implica a nosotros tener un beneficio. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y fuerzas toman un sentido eterno cuando amamos a Dios. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo un sentido eterno? ¿A qué me refiero con un sentido eterno? Bueno, más bien, ¿a qué se refiere la Biblia? Todo esto acabará. Si tienes algo muy bueno en la vida, se va a acabar. Y si estás pasando un muy mal momento en la vida, se va a acabar. Y la mayoría de la gente vive aquí y el ahora y para el aquí y el ahora. No hay más, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su alma. Simplemente consumen todas sus fuerzas en algo que es efímero y que pareciera que no. Pero en realidad, efectivamente, como dice la Biblia, ¿qué es nuestra vida sino un poco de niebla que está por un periodo de tiempo y después se desvanece? O como la hierba del campo que un día uno ve y después ya no está. Pero es tan difícil comprender eso cuando nuestro amor no está enfocado en Dios. Entonces, cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas están en el amor para con Dios, esto toma un sentido eterno. Hablemos de beneficios. Siempre es bueno hablar de beneficios. No todos quisiéramos beneficios de todas las cosas que hacemos, ¿no? Vivimos así con lo que es la recompensa, ¿no? Siempre buscando una recompensa a nuestros actos. Pero bueno, efectivamente hay un beneficio. Cuando vamos a Dios, buscamos estar en concordancia con lo que Dios ama, con el pensamiento y el sentir de Dios, con el actuar mismo de Dios. Es decir, nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios. Y entonces cuando estamos alineados con la perfecta voluntad de Dios, nuestra vida haya paz. Dejamos de enfrascarnos en la vanidad de nuestra mente, en la vanagloria de la vida, para poder ver lo que verdaderamente es importante. ¿Cuánta gente no gasta su tiempo, su esfuerzo, su dinero, todo lo que tiene en cosas que no le van a redituar en nada y que no lo alcanza a ver en un momento, que quizá sea un momento de disfrute y parezca que todo, wow, va genial, es muy bueno. Pero entonces cuando todo cambia, toda esa paz, toda esa alegría, todo ese gozo se esfuma, se va. Ya no es parte de su vida, ¿no? Entonces es completamente contrastante a cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios nos sentimos plenos con lo que somos, hacemos y tenemos. Y pase lo que pase, dice la Biblia, que nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, ¿cómo es manifiesto ese amor en la vida diaria? Retomando, recapitulando el versículo énfasis o el versículo base de este mensaje que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Hagamos un recorrido rápido por la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, estamos hablando de cómo manifiesto ese amor en la vida diaria. Poner la vida por otros. Versículo de Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean lo que implica ese amor de Dios. El perfecto amor. Lo describe claramente la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 a 39. Si gustan seguirme allá en sus hogares, dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero detenerme aquí un poco en este texto. Miren, antes amar a Dios o amar a Cristo implicaba poner en riesgo la vida misma. Cuando todo esto comenzó, la iglesia de Cristo comenzó, los perseguían, los azotaban, los mataban. Realmente el amar a Dios implicaba sacrificar mucho o estar dispuesto a dar todo incluso. Ahora, en contraste con lo que vivimos, hermanos, no tiene nada que ver. Y esto es importante porque tenemos que reflexionar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos viviendo en la forma en que estamos viviendo? ¿Por qué siempre estamos tan afanados, en ansiedad? Muchos incluso en depresión. No es la gente que está fuera de la iglesia, hermanos. Son muchas personas que están dentro de la iglesia que están viviendo en esa situación. Los he visto, los conozco. Y no digo que lo mío sea diferente o mi vida sea diferente para nada. Decía el apóstol Pablo que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado. No me jacto de eso ni quiero que se malinterprete. No es la idea. La cuestión es que a veces resulta impactante el ver hermanos sumidos en depresión, en ver hermanos en ansiedad. Y entonces me pregunto, ¿dónde está nuestro Dios para nosotros? Porque Dios está ahí, eso no hay duda. Pero ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Por qué vivimos como vivimos? Siguiendo hablando del perfecto amor, Romanos 5, 7 al 11. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahorita van a ver a dónde voy a ir con todo esto, porque parecen textos. Pero vamos a resumir cada uno de esos textos que hemos visto. ¿Vivimos en ese perfecto amor? Esa es la pregunta. Porque de acuerdo a estos textos, si yo lo tuviera que resumir en 2, 3 frases, uno de los textos sería, tenemos amistad con Dios. O sea, Dios está de nuestro lado. A los que hemos creído en Él y nos hemos rendido delante de Él y le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, los que hemos sido sellados por el sello del Espíritu Santo, todo eso lo enseña la Biblia. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él es nuestro amigo. El siguiente texto, perdón de pecados. No solo el Señor está de nuestro lado, sino que también nos ha perdonado en nuestros pecados. Porque como les dije hace un momento, todos hemos pecado. Nadie va a ir al cielo por buenos. Esa es la realidad. Y amigo de Facebook, si no has conocido o te has adentrado un poquito al conocimiento de la Biblia o qué es lo que predicamos nosotros como cristianos, muchas veces se nos ha enseñado que si uno se porta mal o se porta bien, va al cielo, va al purgatorio, o se va al infierno directo. Pues hay varias noticias. Primero, el infierno todavía no lo inauguraron, lo inauguran.
Eso lo pueden ver en Apocalipsis, ¿no? El purgatorio, pues, no es real, no existe como tal. Y el cielo no se gana con las obras, sino con la fe. Y la fe nos lleva a las obras. Pero bueno, estos textos, en uno de los textos dicen que hay perdón de pecados. En otro de los textos dicen que hay vida eterna. Y en otro de los textos que leímos, cercanía y cuidado de Dios, pase lo que pase. Si con estas 4 cosas no hay paz en nuestro corazón, no hay alegría, no hay contentamiento, no hay gozo, no hay plenitud, entonces algo estamos haciendo mal, hermanos. Ese es el resumen de los textos que hemos ido revisando, ¿no? Entonces, ¿qué sería hacerlo bien? Dice usted, hermano, me podrían decir, algo estamos haciendo mal. Y de verdad no quiero sonar como alguien inmisericorde que señala y dice, no, es que ustedes no tienen fe y por eso les va como les va o por eso no hayan... No, no estoy hablando de eso. De verdad, yo soy parte de ustedes. También he tenido momentos de temor. También hay cosas que me agobian en mi vida. También hay situaciones que me entristecen y a veces quisiera que el día acabara. Y apenas va a la mitad en algunos de los días, ¿no? Ya quisieron llegar a su casa y meterse a su cama y que el día acabe. Eso es real. Y eso lo experimentamos todos. Incluso, permítame decirlo, el mismo Señor Jesucristo. Porque cuando sudó gotas de sangre en el Getsemaní, no creo que haya estado Él contento, rebosando de alegría. No, no es la situación. Definitivamente la vida es dura. Pero en el Señor lo tenemos todo. Ese es el meollo del asunto. Es a donde quisiera llevarlos de la manera más amorosa, sin ser inmisericordias, sin querer juzgar, sin querer señalar. No es mi propósito cuando hablo de esto y en la forma en que lo estoy hablando. ¿Qué sería hacerlo bien entonces? Vamos a la Biblia. No es un aspecto personal, no es un pensamiento propio, no es una idea que me nació. Dice la Biblia, descansar en ese amor. Y lo vamos a ejemplificar con el texto de Filipenses 4, capítulo 4, de los versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos es un mandato bíblico. Como les decía, no anda uno como el guasón sonriendo todo el tiempo, no riéndose de la nada. No me refiero a eso, pero me refiero a un contentamiento genuino que está en el corazón. Que pueden estar pasando muchas cosas afuera y créanme que hay historias que realmente son de miedo, que le pasan a cristianos y le pasa a gente no cristiana y que dice Dios nos libre de que alguna situación así un día nos agobie. Pero al final del día yo aprendí del pastor Víctor hace muchos años cuando decía que la gente habitualmente cuando sucede algo malo se pregunta, ¿por qué a mí? Y él nos enseñó, él nos decía, en aquel entonces tenía 18 años, imagínense hace cuánto estamos hablando. ¿Por qué no preguntarnos por qué a mí no? ¿De qué privilegios gozamos? ¿Por qué tendríamos que estar exentos de lo que es la vida para todos? El ser cristiano nos hace mejores como personas que otros, ni tampoco nos hace inmunes a las situaciones que se viven en el mundo. Esa es la realidad. El ser cristianos lo que nos hace es tener una esperanza verdadera, una fe que debe mover montañas. Y entonces nos manda el apóstol Pablo a regocijarnos. Pero hay un punto importante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, cuando uno está contento, no está de mal humor. Esa es la realidad de las cosas. Puedes estar presionado, puedes estar triste, puedes no estarla pasando bien, pero el verdadero amor que vive en ti, que mora en ti, que es el de Dios, te debe dar la fortaleza para ser gentil con el resto de las personas.
porque realmente en tu corazón hay un profundo gozo, un profundo anhelo, una profunda necesidad que es Dios, y eso te llena. Dice también que nos alegremos obviamente porque el Señor está cerca, y sí, hermanos, es la realidad. Dice que cuando, decía el Señor Jesucristo, cuando vean que sucedan estas cosas, levanten la cara porque el Señor está cerca, porque el Señor ya viene. Y tenemos que levantar la cara porque eso es lo que debemos anhelar en nuestro corazón. Que el Señor ya venga, que esto se acabe, que ya ponga orden, que estemos cara a cara, que seamos glorificados en nuestros cuerpos, todo lo que dice la Biblia, porque eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que nos debería hacernos regocijados, que no importa lo que pase, tarde o temprano, estaremos cara a cara con nuestro Señor y estaremos completos. Dice también que hagamos oración y ruego, porque el Señor sabe que efectivamente siempre hay necesidad, hermanos. Siempre hay necesidad. Y yo cuando hago mi tiempo devocional, creo que me paso el 80% pidiendo algo, el 15% pidiendo perdón por alguna situación y el otro 5% agradeciendo y dando alabanza a Dios. Quizá está mal mi devocional, digo, ahora que lo menciono, ¿no? Pero esa es mi realidad y yo pienso que probablemente esa es la realidad de muchos, que habitualmente estamos buscando al Señor porque hay una necesidad en nuestro corazón, porque tenemos un anhelo, porque quisiéramos evitar sin duda el dolor, quisiéramos evitar sin duda las circunstancias difíciles, pero eso no es así. El Señor mismo sufrió el dolor, el Señor mismo afirmó su rostro para ir a una cruz, sin que fuera eso justo, sin haber hecho nada malo. Y en la forma en que sucedió, hermanos, ¿por qué no habríamos de soportarlo nosotros? ¿Por qué si el Señor Jesucristo nos dio muestra en toda su humanidad de ser dignos a lo que venía, nosotros no podemos dignificarnos en Él porque nosotros somos dignos en la dignidad de Cristo? Nosotros somos santos en la santidad de Cristo. Nosotros somos justos o llamados justos en la justicia de Cristo. No hay mérito alguno en nosotros. Al final del día todo redunda en Dios. Y dice también el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieron amor los unos con los otros. Cuando descansamos en el perfecto amor de Dios, el amor brota genuinamente, hermanos. No es ese amor de cuando las personas llegan a la iglesia y uno saluda, oh sí, bienvenido y eso, y uno está ahí, pues porque realmente es domingo, porque es un templo cristiano y porque está el pastor quizá ahí paseándose y pues queremos que todo se vea bien, ¿no? Y porque nos decimos cristianos, pero llega lunes a sábado y nuestro comportamiento no es el mismo quizá ya no hay ese amor, no hay esa gentileza para con los demás. Y dijo el Señor Jesucristo que en esa forma es que nos conocerían, más por lo que hagamos, más por todo el servicio social que puedan hacer, más por todo lo que implique el predicar el Evangelio. Realmente lo que caracteriza a los cristianos o lo que nos debiera caracterizar a los cristianos es ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Ese amor para la forma en que Cristo nos amó, ese amor que está dispuesto a entregarse. ¿Qué sería hacerlo bien? Descansar en ese amor, continuamos en esa idea. Y bueno, es un texto largo. Yo la verdad siempre fundamento lo más que puedo lo que voy a hablar en la palabra de Dios. Me gusta saber y entender que no importa cuánto prepare un tema o si, no sé, tengo alguna facultad de hablar, yo hablo mucho en general. Lo que realmente sustenta cuando doy un mensaje siempre es la palabra de Dios. A mí me gusta fundamentarlo en la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que hable a sus corazones, las que les golpee lo más profundo. Y dice así, la primera carta, viene. Bueno, quizá ahí me faltó poner qué primera carta, pero bueno, dice esto la Biblia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros. Primera carta de Juan, hermano, estamos hablando de Juan. Pero vean, este es el versículo completo. Tomamos una parte, este es el texto completo. Tomamos una parte como versículo énfasis, pero vean esto. Acomoden y alégrense, gócense en lo que dice la palabra de Dios ya, en todo el contexto de ese versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Voy a resumir. Todo significa que el amor viene de Dios. Que si nosotros decimos creer en Dios y no amamos, dice la Biblia, que le hacemos mentiroso. El amor es el meollo de todo el asunto. Y ese amor, vean lo bonito del texto porque nos muestra que es perfeccionable. Yo sé que quizá todos estamos como en alguna etapa de nuestra vida cristiana, en lo que llaman la madurez, ¿no? La madurez espiritual. Hay algunas personas que acaban de conocer el Evangelio y acaban de rendir su vida a Cristo y están llenas de gozo y alegría y de verdad quisieran compartirlo, así lo que le llaman el primer amor, ¿no? Hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y algunos le llaman a eso que se enfriaron, ¿no? Que ya hacen las cosas por rutina, que van a un templo por rutina, que se congregan con la iglesia por rutina, que hacen lo que quieran y manden por rutina, diezmar, cantar, orar, leer la Biblia. Se convierte en una rutina. Tenemos que renovar ese amor continuamente, tenemos que estarlo perfeccionando. Y la forma en que lo perfeccionamos es esa, es que nosotros nos amamos los unos a los otros. Dice aquí, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Okay? Eso es lo que resume prácticamente todo lo que hemos estado hablando en esta noche, hermanos. Conclusiones. Primero, amar a Dios. Y no porque seamos buenos ni porque seamos muy amorosos, sino porque Dios nos amó primero. Porque el amor de Dios mora en nosotros. Porque el día que usted y yo decidimos rendir nuestros corazones y decirle al Señor Jesús que entrara a nuestra vida, que nos cambiara, y decidimos nosotros confesar que Él es el Señor y llevar nuestras vidas a sus pies, en ese momento empieza nuestro camino delante de Dios. Y la meta final es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a ese amor con que nos amó Cristo. Como dice la Biblia, porque Él siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló haciéndose como uno de nosotros y muriendo con la muerte más horrenda que yo pienso que un ser humano puede experimentar. En una cruz, vejado, humillado, desnudado, golpeado, flagelado, burlado, abandonado, traicionado. ¿De verdad creen que alguien haya podido sufrir algo semejante? ¿De verdad creemos que nuestros problemas se comparan a algo así? Cuando amamos a Dios estamos dispuestos a vivir en ese amor con que nos amó Cristo. Y sí, ese es el principal mandamiento, pero leímos en Mateo
que el segundo y también igual de importante era amar a los otros como a nosotros mismos. Pero hay una cosa muy puntual, pareciera que el orden está invertido, como si dijera primero que tenemos que amar a los otros y luego a nosotros mismos. En realidad no dice eso el texto. El texto lo pone por igual. Amar a los otros como a nosotros mismos. Entonces el orden correcto es primero amarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo pues amaremos a otros como a nosotros mismos? Suena como un trabalenguas, ¿verdad? Como a los tres tristes tigres, digo, ¿ya ven? Pero esa es la realidad. Y es tan simple como cuando uno va en un viaje en un avión y entonces se despresuriza, si es correcto que así se diga, la cabina y resulta que, ¿qué dicen las reglas? Si llevas a un pequeño, lo primero que uno debe de hacer es colocarse el oxígeno a uno mismo y después al pequeño. Si no tenemos nosotros ese amor para con nosotros mismos, no hay amor que dar para otros. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, hermano, amigo, hermana, amiga, quien me esté viendo, es importante entender que debemos tener un profundo amor también por nosotros mismos, con todas nuestras carencias, con todas nuestras necesidades, con todos nuestros pecados incluso, porque Dios nos amó así. Así tal cual nos vemos a nosotros mismos, Él nos ve y quizá Él ve más allá, porque dice la Biblia que hay incluso pecados que ni siquiera nosotros tenemos conscientes. Líbrame de los que me son ocultos, decía el salmista. Y en realidad hay que aprendernos a amar con amor profundo y de ahí partir para poder amar a otros hermanos. Y la forma en que amamos es que la gente pueda ver en nosotros al Señor Jesús, que la gente pueda ver en nosotros a Dios, porque sabemos que en ese perfecto amor todo se resuelve, ya no hay temor. Y si nosotros podemos experimentar ese amor, les aseguro que muchas de las personas que les rodean van a querer estar cerca de ustedes. Y más aún, les van a preguntar, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Y no me dejarán mentir, hermanos, pero cuando estuvimos en nuestro primer amor, mucha gente notaba el cambio de nuestras vidas. Mucha gente decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué te veo diferente? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué? Porque el amor de Dios obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Y el amor de Dios quiere llegar a todos lados, a todas las vidas. Dice que el Señor no hace acepción de personas. Dice que Dios amó al mundo, a todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que a través de su Hijo el mundo fuera salvo. Ese es el amor que echa fuera todo temor. Ese es el amor que tenemos que hacer visible a quien nos rodea, a quien nos ve, a quien nos conoce. Hermanos, es una labor difícil, es una labor ardua, es día tras día, es un día a la vez, pero en el Señor lo podemos hacer, hermanos. Y eso es lo que quisiera que se llevaran al menos de este mensaje. Que el más profundo amor que hay de Dios, que ustedes valoren ese amor que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros, al grado de que podamos sentirnos plenos, sentirnos llenos. Que sea lo que pase que esté pasando afuera, no importa, porque en el Señor lo tenemos todo. Les invito, hermanos, que me acompañen a orar. Yo espero que el Señor haya hablado a sus corazones a través de la Biblia, a través de su Espíritu Santo. Si alguien está escuchando el mensaje por primera vez, si alguien había escuchado mensajes pero no le queda claro exactamente qué es lo que predicamos, pues predicamos el amor de Dios. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, la posibilidad de perdón de pecados, salvación del alma, vida eterna y vida abundante. Porque no todo se queda en la eternidad. El Señor mismo nos da la bendición de vivir plenos en esta vida. Yo les invito a que busquen de todo su corazón al Señor. Si tú eres cristiano, si has sentido que
que te has enfriado, que tu vida no está alineada con lo que Dios, si no encuentras plenitud, si no encuentras gozo, pongámonos de rodillas delante del Señor. Hablemos directamente con el Señor, no hay impedimento. Dice que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia para recibir oportuno socorro. El Señor está ahí para nosotros. No lo dejemos con los brazos abiertos, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, que estás en el cielo, te agradecemos por este momento que nos permitiste tener en esta noche, Señor. Sin duda ha sido una noche complicada para muchos de nosotros quizás, Señor, pero te agradecemos porque nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestro contentamiento, todo viene de ti, Señor, de ese perfecto amor que tú has tenido, Señor, que nos has manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor Padre, te pido que tú obres en los corazones de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que puedan oír este mensaje, Señor. Que tu Santo y bendito Espíritu haga la obra, Señor, que tu palabra sea como espada cortante, Señor, que parta los huesos, las coyunturas y lo más profundo del alma, Señor. Padre, bendícenos en esta noche, Señor. Despídenos en paz en este momento, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos hallar reposo, Señor, en ti, Padre. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.